ese hubiera sido el caso, el reinado del joven señor habría llegado a su fin mucho más rápido, ya que nadie en la capital tenía la fuerza para enfrentarse a la princesa Senju. Sin embargo, fueron recibidos y tratados como invitados de honor y luego se les presentó la oportunidad de saldar sus deudas. Una misión en la que les habían pedido específicamente, y vaya misión había sido. Y con esa misión había comenzado una cierta asociación que ahora la había traído a estas tierras en constante cambio una vez más mientras observaba a Lady Tsunade examinar a la joven que yacía inconsciente en el futón, una joven que no era otra que la hija del daimyo y la esposa recién casada del joven señor de pie junto a ella. ¿Qué le pasó? ¿Escribiste que su condición era estable a pesar del veneno? Cuestionó recordando el contenido de la carta que había recibido hace 2 días, la misma carta que había impulsado tanto a ella como a Lady Tsunade a regresar a estas tierras. Fuimos atacados, respondió él y ella debería haberlo adivinado, dado que había corrido a la ciudad en un solo caballo, llevando a su esposa recién casada. Dioses. Ella jadeó mientras corría hacia él. ¿Estás bien? ¿Estabas herido? Cuestionó ella, examinándolo mientras él negaba con la cabeza. No, estoy bien, y ninguno de mis séquito lo estaba. Pero ella se desmayó por el shock y, dada su frágil salud, corrí con ella a la ciudad, respondió cuando la voz mordaz de Lady Tsunade lo interrumpió. Y qué bueno que lo hayas hecho. Dijo mientras se levantaba, su cabeza girando hacia el jovencito, que estaba allí apoyado contra la puerta. Si hubieras esperado siquiera un día, ni siquiera yo habría podido ayudarla, respondió, y jadeó ante eso, porque parecía que la condición de la joven princesa era mucho peor de lo que había pensado. Todo su cuerpo está plagado de suficiente veneno a base de plomo como para matarla 2 veces. No puedo ni imaginar cómo sigue viva, respondió Tsunade-sama, y vio que los labios de Akihito-san se estrechaban ante esas palabras. ¿Podrás ayudarla, Tsunade-sama? Cuestionó momentos después y la princesa Senju asintió mientras miraba al joven señor a los ojos. Afortunadamente para ti, sí. Aunque su situación es bastante precaria, no debes preocuparte, dijo mientras sonreía y continuaba. No dejaré que quedes viudo un día después de tu matrimonio, respondió ella, y el joven señor le hizo una reverencia. Por eso, tienes mi gratitud, Tsunade-hime, dijo. Tú y Shizune-san tendréis todo lo que necesitáis para esto. Regresaré poco después de haber hecho los preparativos en el castillo para vuestra estancia y la de Shizune-san, comenzó y justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, Tsunade-sama intervino. Una vez más. Detener. Dijo, su tono casual, algo que la habría metido en problemas si se tratara de cualquier otro noble. Sin embargo, Akihito-san no era ningún otro noble, y la princesa Senju tampoco respondió a la petición de ningún otro noble. El joven se detuvo cuando Lady Tsunade se acercó a él y lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Dónde está esa pelirroja? Ella cuestionó. Y no había necesidad de preguntar de qué pelirroja estaba hablando, porque solo había una pelirroja a la que mencionaría, aquella con la que todo esto había comenzado. Ella está bien y está de camino a la ciudad con los guardias y uno de los bandidos que nos atacaron, respondió, y Lady Tsunade asintió antes de repente alcanzar la cabeza del joven noble y agarrarla con su mano. ¿Y realmente pensaste que podías ocultarme eso, muchacho? Dijo amenazadoramente, haciéndola gemir internamente ante la escena frente a ella. Tsunade-sama. ¿Qué estás haciendo? Gritó mientras corría hacia él y trataba de quitarle la mano de la cabeza. Muéstrame tus manos, muchacho, dijo enojada, y se quedó quieta al ver los labios del joven señor finos mientras empujaba de mala gana su mano hacia adelante, haciéndola detenerse ante su estado. Fueron heridos. ¿Cómo pasó esto? Cuestionó mientras comenzaba a examinar el alcance del daño, que afortunadamente no fue tanto. Déjame contarte lo que pasó, gruñó Tsunade-sama mientras quitaba la mano de su cabeza y lo miraba acusadoramente. ¿Intentaste utilizar esas técnicas a pesar de mis instrucciones, no? Cuestionó, y el joven señor asintió. Necesitaba enviar un mensaje, y no creo que sea necesario explicarte el motivo de eso, comentó, mirando a la princesa Senju a los ojos, una hazaña que pocos podían hacer. TSK, Tsunade-sama chasqueó la lengua, porque realmente no lo hizo. Su reciente matrimonio con la hija del daimyo fue un anuncio de su candidatura para convertirse en el próximo daimyo, algo que lo convertiría en el objetivo de mucha gente.
Podía suponer que este ataque en sí debía haber sido orquestado por una de estas personas, y en ese sentido él tenía razón. El joven señor necesitaba enviar un mensaje. Ya terminé, anunció mientras terminaba de envolver las vendas alrededor de sus heridas. Gracias, Shizune-san, dijo el joven señor mientras le sonreía y alcanzaba la puerta, deslizándola para abrirla. Sabes que ahora has pintado un objetivo enorme en tu espalda. Estos ataques no terminarán con esto. No, esto es solo el comienzo, interrumpió la voz de Tsunade-sama, con un matiz de preocupación en su tono mientras miró la espalda del joven señor que estaba a punto de salir de la habitación. Lo sé, y no te preocupes. Estoy listo, dijo con una última mirada mientras salía corriendo de la habitación. Tsunade-sama miró hacia la puerta cerrada antes de resoplar mientras se giraba para mirarla. Shizune. Ella lo llamó mientras comenzaba a quitarse la chaqueta verde. Tráeme un recipiente con agua hervida, dijo, y eso fue suficiente para decirle lo que planeaba hacer. Será bueno para nosotros si el futuro daimyo nos debe 1 o 2 favores por salvar a su querida esposa. Dijo con una sonrisa y asintió mientras él salía corriendo por la puerta. Sí, por supuesto, Tsunade-sama. Tan pronto como Akihito se dio cuenta de la naturaleza del mundo en el que se encontraba, comenzó a volverse más activo. Y si bien pudo haber topado con obstáculos en muchas de las vías por las que había trabajado, también había tenido éxito en muchas de ellas. La transformación de las tierras Shinoi había sido su padre estricto y distante puede ser, pero el hombre al reconocer la destreza intelectual de su hijo, lo había involucrado en el gobierno de estas tierras incluso antes de su muerte, y con eso, había sido capaz de implementar lentamente varios cambios en la forma en que se gobernaban las tierras. Técnicas agrícolas mejoradas, instalaciones sanitarias mejoradas, higiene básica y un pequeño y pujante sector industrial habían ayudado a impulsar la región de Shinoi desde tierras de cultivo moderadamente buenas hasta convertirse en uno de los centros económicos de la Tierra del Fuego. Sus otras empresas, como el comedor de beneficencia y la lucha contra el bandidaje y la corrupción, también le habían granjeado el amor de la gente de su tierra, por lo que cuando atravesó las puertas de su castillo, Oshiro, 2 columnas de sirvientes se inclinaron ante él. Mientras uno de sus ayudantes más confiables corría hacia él. No os esperábamos hasta esta noche, mi señor, habló la señora Nakiri-san, la mujer que prácticamente lo había criado. Nakiri Erina era una de las damas de honor de su madre, una chica común del pueblo cuyos padres no habían sido más que agricultores. Ella había acompañado a su madre a este castillo cuando a su padre le concedieron estas tierras y, tras su muerte, se hizo cargo de la casa. Se bajó del caballo y vio que sus ojos miraban más allá de él, probablemente buscando el carruaje. Fuimos atacados en el camino, respondió él, respondiendo a su pregunta no formulada, y ella se quedó sin aliento ante eso. ¿Miyuki-el? Cuestionó, y él levantó la mano para calmarla. No resultamos heridos. En cuanto a Miyuki-hime, toda la terrible experiencia la preocupó, así que corrí con ella. Ella está con Shizune-san, respondió y vio sus ojos abrirse. Tendré preparado alojamiento para los estimados invitados de inmediato, se dio cuenta rápidamente y él asintió. Bien, y haz que Ieyasu convoque un consejo, dijo mientras pasaba junto a ella, indicándole a la anciana que se uniera a él. Parece que tenías razón, dijo mientras le daba una mirada mordaz. Después de todo, no podremos permanecer neutrales en este conflicto, dijo y la mujer sonrió, aunque no pasó por alto el atisbo de aprensión y tristeza en su mirada ante esas palabras. Ese había sido su plan inicial. Los acontecimientos en Shinoi no habían pasado desapercibidos para aquellos que aspiraban a convertirse en daimyo, y durante el último año había recibido varias ofertas, que iban desde matrimonios, riqueza y poder, para su apoyo. Muchos de ellos habían sido bastante tentadores, pero en todo este conflicto había deseado permanecer neutral para evitar todo este conflicto. Aunque Nakiri-san había señalado que su razonamiento no era más que erróneo, que un señor en ascenso como él difícilmente podría evitar las crisis que se avecinaban. Yo diría que te lo dije, pero ni siquiera yo vi al daimyo casando a su hija contigo de esta manera, añadió mientras lo miraba mientras entraban al castillo. El castillo de Shiraoshi era bastante grande, ya que servía como fortaleza y también como vivienda para el Hito. Tenía 4 edificios hechos de madera gruesa y se elevaba hacia el cielo con sus 5 pisos, con guardias apostados en cada uno.
Entraron al castillo, los sirvientes se inclinaron ante él y lo felicitaron por su matrimonio a cada paso mientras avanzaban hacia su solar. Necesito enviar una misiva a Daimyo-sama sobre el ataque. Que Ieyasu reúna a los ministros para entonces. Me reuniré con ellos después del baño, ordenó, y la mujer mayor asintió mientras abría las puertas de su solar. Lo detuvo una pregunta desde atrás. ¿Estás contento con el matrimonio, Akito? Cuestionó, abandonando la formalidad mientras se dirigía a él como el hijo que había ayudado a criar. ¿Y cómo se responde a eso? Él iba a tener que casarse con alguien, y si sus palabras eran correctas, entonces habrían sido las hermanas de cualquiera de los otros pretendientes o algo así, y la unión habría sido política. Desde el momento en que pasó junto a la princesa, ella lo había sorprendido. Escondido bajo ese manto de tristeza había un alma gentil y pura, una combinación rara e inadecuada para alguien de su posición. Alguien como ella, con un corazón como tal, sería fácilmente aplastado por todos los que la rodean. No soy infeliz, respondió, pensando que era la respuesta más apropiada y los ojos de la mujer brillaron mientras bajaba la cabeza. Pero sabes lo que esto significa, ¿verdad, Akito? Los ataques y la conspiración no se detendrán. Solo aumentarán después de esto. ¿Estás listo para enfrentarlo todo? Dijo preocupada, y él miró al frente. Él lo sabía. Aunque la rapidez del primer ataque lo había tomado por sorpresa, parecía que lo habían considerado una gran amenaza para ellos atacarlo tan rápido de esta manera. Sin embargo, ¿qué podría hacer? Abandonar. No. Akito Shirahoshi era muchas cosas, pero no era alguien que incumplía su palabra. Y le había prometido a Miyuki su venganza, por lo que entrecerró los ojos mientras respondía. Pero ya no importa, ¿verdad? Tendré que serlo. 0000. El daimyo de fuego se sentó en su solar leyendo la carta que acababa de recibir del joven Hito de Shinori. Parece que su caravana había sido atacada por bandidos, aunque afortunadamente tanto él como su hija se encontraban bien. Y ni él ni el joven Akihito habían confundido esto con lo que realmente era. Un intento de asesinato. El primero de muchos. Sin embargo, el niño también se había apresurado a tomar represalias, ya que en esta misiva había otro informe de uno de los suyos que hablaba de cómo el joven señor acababa de imponer severos aranceles a la exportación de bienes a las tierras vecinas. Tierras que estuvieron bajo el reinado del señor Mairo. Estaba seguro de que pronto llegarían peticiones del señor de arriba sobre la naturaleza ilegal de estos impuestos. Los ignoraría a todos, obviamente esa era toda la ayuda que podía ofrecerle al joven Akito, el resto dependía de él. Entonces, dejó la carta y tomó un sorbo de té. Calentó sus entrañas mientras viajaba por su boca, calmando los dolores siempre presentes que ahora aquejaban su cuerpo. La luna brillaba en el cielo, mientras imaginaba los tiempos tumultuosos que aguardaban sus tierras en el futuro. Y así comienza. El tercer príncipe de la Tierra del Fuego frunció el ceño con frustración ante el informe que estaba recibiendo del enlace de su patrocinador. ¿Qué quieres decir con que sobrevivió? Cuestionó, cada vez más enojado y frustrado por el fracaso de la única tarea que se había convertido en la quinta esencia de su ascensión. El ninja enmascarado, arrodillado sobre una rodilla, simplemente reiteró. Aún no estamos seguros. Pero podemos confirmar que la princesa Miyuki y Lord Akihito se encontraron con un pequeño grupo de bandidos en su viaje, sin embargo, según los informes, el joven señor y su grupo permanecieron ilesos a pesar del ataque, reiteró el hombre en su acento habitual y tono robótico, haciendo crecer sus frustraciones. Primero, su padre se había negado a anunciar un heredero oficial a pesar de la presión de los ministros, y ahora esto. Ese niño es más problemático de lo que pensábamos, añadió su madre desde un lado, y él estaría de acuerdo con eso. Akihito Shirahoshi fue un caballo oscuro en todo esto. El joven señor había insistido inicialmente en mantener su neutralidad durante todo este conflicto, pero ahora se había revelado que todo no era más que una farsa. No, el joven Hito soñaba con verse en el trono del daimyo. ¿Qué valor tiene?, pensó mientras apretaba los puños y miraba una vez más hacia el enlace enmascarado. Lo quiero muerto, junto con mi querida hermana, porque mientras ella viva, mi padre no nombrará un sucesor formal, permitiendo que otros reclamen lo que es legítimamente mío, dijo con los dientes apretados, pero el enmascarado el hombre negó con la cabeza. Eso no será posible por el momento.
Atacar a Hito Shirahoshi en este momento no es posible, fue la respuesta y frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que no es posible? Sois asesinos, todos vosotros y, sin embargo, ni siquiera podéis matar a Tatsuya. La voz de su madre lo interrumpió, deteniéndolo bruscamente a mitad de la frase, y sus miradas se encontraron, y él vio sus ojos brillar mientras continuaba. Es suficiente. Le dijo, pidiéndole que se calmara mientras se giraba para mirar al hombre enmascarado. Déjanos, ordenó, y el ninja enmascarado desapareció en un borrón, dejándolo solo en la habitación con su madre. Lady Mairo había elegido un kimono verde azulado hoy, su cabello recogido detrás de ella con un alfiler dorado de intrincado diseño con forma de Ryu. ¿Qué te he dicho sobre lidiar con ninjas? Lo reprendió, y él apretó los dientes mientras se levantaba y saludaba con desdén. Sé que me adviertes que tenga cuidado al tratar con hombres así. Sin embargo, no es más que una máquina de matar sin sentido, dijo, habiendo aprendido ya el verdadero valor de los hombres enmascarados que sirven bajo Shimura. Puede que sea una tontería, pero debes recordar que no sirven a tu gusto, sino bajo las órdenes de Danzo Shimura, y uno nunca debe subestimar a un hombre como él, le advirtió, y él negó con la cabeza. Una sonrisa en su rostro. Shimura me necesita mucho más de lo que yo lo necesito a él. Él me apoya solo porque desea verse a sí mismo como el próximo Hokage, una elección que ahora está en manos de quien ascienda al trono después de mi padre, respondió, por aquellos eran las intenciones de su padre. Ahora se especulaba en gran medida que el daimyo había ordenado al tercer Hokage continuar como tal hasta que todo este asunto se resolviera por sí solo, una decisión hacia la que tenía sentimientos encontrados. Por un lado, unía su destino y el de Shimura, pero también significaba que el hombre podía prestarle su ayuda de forma muy encubierta, por temor a que sus acciones pudieran ser descubiertas. Shimura te apoya porque tu abuelo y él comparten una visión similar para el futuro de este continente, interrumpió su madre, y su humor se apagó ante la mención de su estimado abuelo. Lord Ayama Mairou, padre de Lady Mairou Miya, era uno de los señores más antiguos que viven en la actualidad, incluso mayor que su padre. Controlaba uno de los terrenos más grandes de la región. Eran una de las familias en servicio más antiguas con profundos vínculos con los distintos daimyos a lo largo de los años. Sin embargo, si Shimura desea verse a sí mismo como el próximo Hokage, soy yo a quien necesita en el trono, por lo que debería apoyarme a mí, no al abuelo. No lo dijo, pero sus intenciones eran bastante claras. Shimura siempre puede encontrar a otro dispuesto a cumplir sus órdenes. Te advierto que tengas cuidado al tratar con él, le advirtió su madre mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia la puerta. Se quedó quieto ante esas palabras, y su mente corrió hacia la desgana mostrada por el hombre de Shimura hacia el asesinato de Akito. ¿Crees que se acercaría a Akito Shirahoshi? Cuestionó de repente, y su madre sacudió la cabeza mientras abría las puertas. No, eso es muy poco probable, y su corazón se tranquilizó ante eso. Al menos no tendrá que preocuparse por eso. ¿Pero cómo puedes estar seguro de eso? 000 Danzo Shimura Tsunade. Frunció el ceño mientras leía el informe y el informante asintió. Sí, Lord Danzo. Confirmamos 2 veces que Lady Tsunade y su aprendiz ahora residen en el castillo de Lord Akito, y eso fue bastante interesante, no su presencia en las tierras Shino o su estadía en el castillo. A pesar de su naturaleza militarista, tanto el clan Senju como el Uchiha tenían rangos nobles. Aunque eran poco más que títulos honoríficos, todavía se les otorgaba el rango de Shugo por su papel como fundadores de Konoha. ¿Y estamos seguros de que ninguno de ellos trató con los bandidos? Cuestionó, recordando el informe anterior que mencionaba los detalles de cómo habían sido asesinados los bandidos que habían atacado al joven Lord Shirahoshi. Positivo, mi señor. Ambos estaban en tierras Shino y en ese momento. No estuvieron involucrados en la subyugación de esos Ronin, continuó el informante. Y Danzo se sentó en su silla, en una habitación oscura iluminada con una sola vela mientras miraba la ilustración del joven Hito. El chico parecía bastante guapo y tenía rasgos afilados, pero fue su intelecto lo que lo tomó por sorpresa. Muchos señores a lo largo de los años habían intentado ganarse el favor de la princesa Senju, pero ninguno había logrado hacerlo. Sin embargo, de alguna manera, el joven señor de Shinoi logró ganarse el favor de la princesa Senju. Molesto. E intrigante. ¿Cuáles son sus órdenes, Danzo-sama? Fue la pregunta y él frunció el ceño.
haz que se encarguen del bandido que capturó. Aparte de eso, no tomes ninguna otra acción directa mientras la princesa Senju resida en su castillo. No podemos arriesgarnos a exponernos, ordenó, y el informante asintió, pero no desapareció, haciéndolo fruncir el ceño. ¿Qué es?, cuestionó, y el informante se detuvo por un segundo antes de agregar. Mi señor, hay una cosa más que deseo mencionar, comenzó el informante, y le indicó que continuara. En el séquito del Oraquito, había cierta mujer junto a su ayudante, comenzó el ninja enmascarado. ¿Qué hay de ella? Ella tiene el pelo rojo, Danzo-sama, parecidos a los de Kusino Uzumaki. Y Yatsujin observó cómo los asesores abandonaban la sala de conferencias, dejándolo solo con su señor y líder. Así como el daimyo tenía un primer ministro bajo su mando para cumplir sus órdenes, ocupó un papel similar bajo el hito de Shinori. Algo que era bastante inimaginable para alguien como él, ya que no provenía de una línea de familias de Shugo o Hito o incluso de otras familias históricas. No, y Yatsujin nació fuera del matrimonio, algo que no es poco común en estos tiempos. Sin embargo, lo que más lo detuvo fue que nació con los rasgos occidentales de su padre, un hombre del que ni siquiera sabía el nombre. Había viajado por las tierras y había sido rechazado en todos los lugares a los que iba por su apariencia y, a pesar de sus calificaciones, ningún señor le daría un lugar en su hogar hasta que se encontrara en estas tierras, impulsado aquí por las noticias del joven señor, quienes habían cambiado su fortuna, transformando la simple provincia cultivable de Shinoi en una potencia económica literal. El joven señor era extraño, carecía de la habitual espiral y altivez de aquellos nacidos en privilegios y, a diferencia de los demás, no lo había mirado con desprecio en sus ojos. Y así, se había encontrado jurado a su servicio, su habilidad con la espada y su mente ahora eran sus señores para usar. Y los usó a lo largo de los años, pero solo ahora tendría la oportunidad de prestarle realmente su ayuda al hombre. Miró hacia el joven señor, quien se partió el cuello mientras Ieyasu cuestionaba. Así que el aumento de impuestos y aranceles es una respuesta bastante mansa para alguien que acaba de intentar asesinarte a ti y a tu esposa, cuestionó y vio que los ojos del joven Akihito se estrechaban hacia él, mientras el joven señor continuaba. ¿Y quién dijo eso? Esto fue todo, finalizó en tono frío y sonrió. Por supuesto que no fue así. Su vecino señor acababa de intentar matarlo, y Akihito era muchas cosas, pero no era un tonto. Entonces, ¿cuál es el plan?, cuestionó mientras caminaba y se sentaba frente al joven señor, quien señaló la región fronteriza de las tierras de Mairo. El señor Mairo obtiene gran parte de sus ingresos de estas minas de hierro y plata. Sería bastante problemático si estas minas colapsaran repentinamente, dijo el joven señor, contándole sus planes, y eran bastante acertados. ¿Pero qué pasa con la guerra? Un ataque así podría provocar la ira del daimyo, porque necesitamos ese metal para fabricar armas, respondió, expresando su preocupación como debería hacerlo un buen consejero. La guerra ha terminado, y aunque las tensiones siguen siendo altas, no creo que haya muchos combates ahora. Aunque de todos modos, el daimyo-sama no actuará contra nosotros, añadió resueltamente, y recordó cómo el joven señor ahora era familia del daimyo-sama, ya que recientemente se había casado con su única hija y su esposa. Sin embargo, ese fue otro dolor de cabeza en sí mismo. La guerra de sucesión fue espantosa y cruel y, sobre todo, sangrienta. Y ahora el joven señor que tenía enfrente se había visto metido en ello, en virtud de su matrimonio. Hablando de eso, ¿cómo está Lady Miyuki? He oído que se desmayó debido al derramamiento de sangre, cuestionó, y el rostro del joven señor se contrajo de preocupación mientras suspiraba. Sí, se desmayó, pero estará bien, respondió, y entrecerró la mirada, mientras recordaba los rumores sobre la infame princesa de cristal de la Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué tan malo es? Decidió ir directo al grano, y el joven señor lo miró, examinándolo antes de responder. Es malo, fue envenenada, gravemente. Si no hubiera recibido el tratamiento adecuado, habría muerto dentro de un año, pero ahora vivirá, respondió, confirmando los rumores, y suspiró. Eso significa, y el joven señor asintió también. Efectivamente, los dos príncipes fueron asesinados, probablemente por orden del tercer príncipe, al igual que su madre, y ahora solo ella vive, confirmó el joven señor, contándole las noticias e información que había reunido en la capital.
y asintió mientras procesaba todo, sus dientes rechinaban continuamente el tallo de trigo en su boca mientras miraba hacia el joven señor, antes de expresar lo que ambos tenían en mente. Entonces, ¿guerra?, cuestionó, y el joven señor asintió, aceptando sus palabras. Guerra en verdad, dijo el joven señor mientras se aflojaba y dejaba caer su rostro sobre su mano mientras se inclinaba hacia un lado. Dime qué tan preparados estamos, cuestionó Ieyasu suspiró mientras negaba con la cabeza. No bien, Akito. No bien en absoluto, dijo. Las batallas de sucesión no las libraron shinobi como las grandes guerras entre naciones mismas. No, se pelearon con hombres, soldados con picas, espadas y arcos. Y estaban liderados por samuráis. Samuráis, maestros de la espada, personas que habían pasado años y años perfeccionando su habilidad con la espada para derramar sangre según las órdenes de su maestro. Cada Hito deseaba tener bajo su mando a más y más de estos hombres altamente capacitados para mantener la paz en sus tierras para un escenario como tal en el que hubiera conflicto. Lord Akihito era un revolucionario, su visión le había permitido ayudar a transformar estas tierras en un centro económico, pero tenía poco pedigrí y era solo la segunda generación en gobernar estas tierras. Sin embargo, las personas a las que se enfrentaron tenían historias familiares que se extendían a lo largo de siglos, y eso en sí mismo significaba que tenían muchos más samuráis jurados. Lord Mairo tiene 9 samuráis jurados directamente a él. Sus minas también le permiten tener una gran cantidad de hierro y otros metales para convertirlos en armas para sus ejércitos, y dada la conexión del hombre con Lord Saeagusa y Lord Atori, nos enfrentaremos a 3 ejércitos. Los cuales irán bien armados y bajo el mando de samuráis experimentados, mientras que nosotros solo presumimos de 4 y 6, interrumpió el joven señor, mientras señalaba hacia él y hacia él. 6 si nos incluyes a ti y a mí, y sacudió la cabeza. Todo el reclamo depende de tu presencia, Akito, no podemos correr el riesgo de que lideres el ejército y posiblemente enfrentes a estos hombres, amonestó al joven testarudo que sacudió la cabeza. He entrenado para esto durante años, Jin. Además, tú y yo sabemos que ninguno de estos hombres podría enfrentarme, dijo con bastante altivez y puso los ojos en blanco. De todos modos, no permitiré que pongas tu vida en peligro, dijo mientras el joven señor simplemente respondía. Ya veremos, negándose a dar marcha atrás. Lo haremos, dijo cuando sus ojos se encontraron, su azul reflejándose en esos iris negros del joven Hito. Aún así, necesitamos construir alianzas, señor Chiba, señaló las pequeñas tierras que los bordeaban y también a señor Mairo, y aunque eran pequeñas, tenían importancia estratégica. Al hombre solo le queda una hija después de que su hijo murió hace unas semanas, se ha acercado a mí para una posible unión entre usted y su hija, no tomaré una segunda esposa, interrumpió el joven señor. Los matrimonios son una forma de sellar y asegurar alianzas. No puedes comportarte así, amonestó al joven señor que respondió. Le he prometido a Lady Miyuki que no tomaré una segunda esposa, añadió el joven señor y se enfureció por esas palabras. Eso es una tontería. ¿La princesa te pidió eso?, cuestionó, porque ¿cómo podía la princesa tener tanto descaro? No, fue mi promesa, dijo el joven señor, sorprendiéndolo mientras miraba al niño como si le hubiera crecido una segunda cabeza, porque ¿quién hace algo así? Eres un idiota y romperás esa promesa, no haré. Pasa. Casi le gritó al idiota testarudo frente a él, y continuó antes de que el hombre pudiera interrumpir. Además, es necesario modificar el racionamiento y la formación de los hombres y de las levas, empezó, aunque fue rápidamente interrumpido por el sonido de un golpe en la puerta. Golpear. 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 ¿Quién es?, cuestionó, molesto por haber sido molestado. Soy yo, Nakiri, y deseo informarle al señor Akihito que Lady Miyuki se ha despertado, se escuchó la voz de la madre gallina, y observó cómo el joven señor se levantaba y le hacía una reverencia. Hablaremos más tarde, dijo mientras salía de la habitación, y suspiró mientras intentaba seguirlo, con las piernas cansadas por estar sentado tanto tiempo. Y así, se encontró de pie junto a su contraparte femenina, porque si él era la mano derecha de su señor, Nakiri-san era su izquierda, cuidando de su casa y demás, un deber que a menudo realizaba la señora de la casa. ¿Eso sonó bastante acalorado?, cuestionó con una ceja levantada mientras el joven señor desaparecía en el pasillo lateral. Suspiró mientras respondía.
Sí, estaba tratando de convencer al joven señor de que considerara un segundo encuentro entre él y Lady Chiba, le informó y vio que sus ojos se agrandaban. Esa es una buena combinación, repitió ella, y él asintió. De hecho, pero el joven señor estaba preocupado por eso. Aparentemente, le ha prometido a Lady Miyuki no casarse con nadie más, dijo y vio que sus ojos se suavizaban. Por muy noble que sea, no tendrá otra opción si quiere tener éxito en esta ardua batalla, coincidió con él. Sí, eso es exactamente lo que estaba tratando de decirle, dijo, eufórico de que la mujer estuviera de acuerdo con él. Déjamelo a mí. Yo me encargaré de ello, dijo, y él se sorprendió con esas palabras, aunque estaba feliz de hacerlo, porque tenía mucho más en su plato aparte de esto. Entonces que así sea. Te dejaré esto a ti. Akihito se encontró en la habitación de su esposa y observó cómo ella recuperaba la conciencia mientras sus párpados se llenaban nerviosamente. ¿Dónde estoy?, cuestionó, su voz un poco ronca por haber estado inconsciente durante tanto tiempo. Ella estaba ahora en su habitación, ubicada en el tercer piso del castillo, y él se hizo a un lado y le entregó un vaso de agua. «Estás en mi castillo, Miyuki-hime», comenzó y la vio asentir nerviosamente mientras tomaba el vaso de agua y tomaba un sorbo. Su desmayo lo había asustado un poco, ya que si ella muriera tan rápido después de su matrimonio no habría sido bueno para él. Sin embargo, también reconoció que él compartía mucha culpa en todo esto, podría haber hecho ajustes de acuerdo con su presencia. Cuando se enfrentó a esos bandidos. Entonces, mientras se sentaba a su lado, le hizo una breve reverencia al comenzar. «Me gustaría disculparme por la espantosa exhibición en nuestro viaje. Debería haber sido más consciente de tu presencia», comenzó y la vio quieta mientras ella saludaba nerviosamente. «Por favor, levante la cabeza, mi señor. Es quien debe disculparse por las molestias que le he causado», comenzó ella, y él negó con la cabeza. «No fue nada», le aseguró mientras ella asentía antes de que de repente la sintiera fruncir el ceño mientras hablaba. «Me siento diferente, más vigorizada de lo que me he sentido en años», comenzó con un tono asombrado mientras sus ojos se abrían cuando se giraba para mirarlo. «¿Qué me dieron tus sanadores, mi señor?», cuestionó ella, y él se sorprendió de que ella pudiera sentir los efectos del tratamiento tan rápidamente, pero no debería haber esperado menos de Tsunade Senju. «Agradezco que te sientas así, pero mencioné que no te dejaría morir, ¿no? Así que, tan pronto como me contaste de tu envenenamiento, llamé al mejor sanador del continente, y según ella, te recuperarás por completo», le informó sobre las palabras de Tsunade. Sus ojos se abrieron cuando se quedó quieta, y luego sus ojos comenzaron a llorar. «¿Cómo? Pensé que era inútil», mencionó en un tono confuso mientras las lágrimas caían por sus ojos mientras su cuerpo temblaba. «Hice lo que prometí», le dijo mientras le secaba las lágrimas con la manga. «¿Pero cómo?», cuestionó de nuevo mientras sostenía su camisa, y él suspiró mientras respondía con una sonrisa. «Hay poco en este mundo que Tsunade Senju no pueda curar», respondió y vio que sus ojos se abrieron ante esas palabras. «No puedes referirte a ella», dijo con los ojos muy abiertos, y él asintió mientras le echaba el pelo hacia atrás, secándole el sudor de la cara. «Sí, de hecho me refiero exactamente a ella», y antes de que pudiera continuar, las puertas de la habitación se abrieron, haciéndolo fruncir el ceño. «Es G. Y no era otra que Shizune-san, cuyo rostro se sonrojó instantáneamente al darse cuenta de su error. «Llegaré tarde», estaba a punto de irse cuando él la detuvo. «Detente», dijo mientras se levantaba y le hacía señas para que entrara mientras Miyuki, con el rostro sonrojado, miraba hacia abajo avergonzada. «Me estaba yendo», dijo mientras miraba hacia la princesa. «Ella es la aprendiz de Tsunade-san y te tratará hasta que estés saludable. Kirin-san regresará esta noche, hasta entonces Nakiri-san se ocupará de tus necesidades», le informó mientras ella asentía, y luego salió de la habitación. Deteniéndose por un segundo al lado de Shizune-san. «¿Dónde está Tsunade-sama?», cuestionó. «Ella está en el patio, cerca del bosque», le informó y él asintió mientras le agradecía. «Gracias, y Nakiri-san vendrá en cualquier momento. Dile todo lo que puedas necesitar y cualquier otra precaución que debamos tomar para su salud», le dijo, y ella asintió, con las mejillas aún sonrojadas cuando él se fue. La habitación en dirección a su patio de entrenamiento privado.
encontró a Tsunade-sama allí, examinando uno de los tocones de los árboles. Su mano estaba rozando el muñón cuando él se detuvo y habló. Creo que tú también escuchaste la noticia, tu sensei aceptó renunciar, le informó y ella asintió mientras se giraba para mirarlo. De hecho, lo sé, y por supuesto que lo estaría. Le dio al daimyo una lista de candidatos potenciales para reemplazarlo. Debo decir que me sorprendió bastante no encontrar tu nombre en esa lista, ofreció con una sonrisa y ella puso los ojos en blanco. No lo soy. Incluso él sabe que tengo poca paciencia con el pueblo tal como está actualmente, pronunció mientras lo miraba a los ojos. ¿Quién fue su recomendación? Ella cuestionó. Namikaze, Minato Namikaze, el destello amarillo, el alumno de tu camarada, respondió él, y ella asintió, pareciendo pensativa. Aunque me hubiera gustado que tu nombre hubiera estado ahí, bromeó él, y ella entrecerró los ojos. Espero que no hayas intentado agregarlo, muchacho, dijo ella, y él asintió. Lo intenté, pero el daimyo-sama deseaba que me limitara a la lista enviada por su sensei, respondió, y ella negó con la cabeza. Eso es razonable. Pero el chico de Jiraiya, es una mejor opción de lo que esperaba. Por lo que sé, te gustaría trabajar con él, ofreció, y él se sorprendió por esas palabras. Para eso, todavía tendría que vivir lo suficiente, dijo mientras levantaba una ceja y ella asintió. Lo harás, repitió ella, y luego sus siguientes palabras silenciaron el aire. No, Shishimura tiene algo que decir al respecto, y la vio aún ante esas palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Ella cuestionó. Quiero decir que el tercer príncipe fue bastante insistente en su apoyo al anciano. Y luego escuché rumores de sus estrechos vínculos con Lord Mairo, quien es el abuelo del príncipe, trató de hilar los cabos. Esa es una acusación grave, dijo mordazmente. No hago ninguna acusación, pero esperaba que tal vez pudiera informar a la gente de su pueblo sobre sus juramentos con respecto al conflicto que se avecina, dijo en tono brusco, asumiendo un gran riesgo. Y ella encontró su mirada mientras procesaba sus palabras. Veré qué puedo hacer, haz que tus sirvientes preparen mis cosas. Deseo irme mañana por la mañana, le informó y él asintió. Les informaré de sus planes, dijo, y justo en ese momento, frunció el ceño cuando uno de los guardias corrió hacia adelante. Mi señor. Mi señor. Gritó el hombre, haciéndolo girar para mirarlo. Y estuvo alerta de inmediato, su mente acelerada mientras preguntaba rápidamente. ¿Qué pasó? Se trata de su séquito, mi señor. Fueron atacados y el bandido que capturaron fue asesinado. Tsunade Senju rara vez se sentía intrigada. Había visto mucho en su vida. Su estatus como princesa Senju, y luego como Sannin venerada, le había permitido ver todos los aspectos del mundo shinobi, ver la verdad de ese mundo tal como era. Vea Konoha en lo que se había convertido. Su abuelo había tratado de poner fin a los combates del período de los estados combatientes cuando se unió a los Uchiha, y cuando los otros clanes hicieron lo mismo, formando lo que ahora son las 5 grandes aldeas ocultas, él no intentó detenerlos, sino que había convocado un consejo y había compartido con ellos las bestias con cola que había capturado para mantener el equilibrio de poder. Sin embargo, todos sus esfuerzos por lograr la paz no habían sido más que un fracaso, y poco después de su fallecimiento, la guerra había llamado a su puerta, y solo la naturaleza pragmática y práctica de su hermano salvaría la situación. Aunque su abuelo pudo haber ayudado a construir la aldea, se mantiene hasta el día de hoy gracias a Nidaime Okage, su tío. Y era la sombra del mismo hombre lo que ahora veía dentro del jovencito agachado frente al cadáver de su agresor, con el ceño fruncido estropeando su rostro. Lo conoció hace algunos años, cuando recibió una misiva del pueblo donde su querido aprendiz había sido comisionado para una misión. Una rareza, aunque había sucedido antes, muchos jóvenes lores e incluso algunos lores mismos se habían enamorado de la apariencia de su aprendiz y a menudo encargaban una misión para hacerle propuestas, y ella había esperado que este caso fuera similar hasta que se conocieron. El que los había contratado. El jovencito carecía de toda la pompa y los derechos asociados con alguien de su posición, e incluso en su entonces breve encuentro, había podido ver la mente aguda escondida detrás de esa mirada. Y los detalles de la misión lo habían confirmado aún más. Una misión de recuperación de Kusa para rescatar a una mujer y a su hija, cómo sabía de ellas, su color de cabello y, lo que es más importante, su herencia era un secreto, pero tenía razón.
y eso en ese mismo momento le había dicho que él era diferente a la raza normal de hombres, y los años siguientes solo habían demostrado su conjetura. Esto es trabajo de un ninja, interrumpió desde atrás mientras los guardias retrocedían. El joven señor miró hacia ella con una mirada acusatoria, porque sus palabras anteriores sobre la participación de los shinobi en esta guerra de sucesión acababan de ganar bastante peso. Muchos de los guardias se quedaron boquiabiertos ante sus palabras mientras ella estaba junto al joven Hito, quien arqueó una ceja. ¿Cómo puedes saberlo?, cuestionó, y ella señaló el cuello del hombre muerto. Hay un pequeño agujero en su cuello, uno que creo fue causado por el senbon que le desgarró la carótida, matándolo. Tal precisión solo puede ser obra de un shinobi altamente entrenado, respondió ella. Sus ojos se encontraron y ella pudo ver su mente corriendo detrás de esos iris oscuros, conspirando y planificando. La paz que su abuelo había deseado lograr se había derrumbado, y solo quedaba un vestigio de esa visión en la forma de Konoha. Los shinobi seguían en guerra, los niños seguían muriendo y las cosas no cambiaron en absoluto. Tsunade se había vuelto agonizante por el destino de este mundo hace mucho tiempo, con la muerte de Dan y Kawaki, pero conocer al joven señor de Shinoi había despertado cierta curiosidad en ella, una curiosidad sobre el mundo que él construiría. Estaba engañado por sueños de grandeza. No, era pragmático, pero eso no significaba que no soñara o aspirara a cambiar el mundo. En cierto modo, las tierras de Shinoi eran un microabismo hacia el mundo que deseaba construir, su población sana y próspera y, lo más importante, sus niños seguros y alegres. Una rareza en estos tiempos de guerra. Déjanos. Su voz resonó en el claro, su autoridad era incuestionable mientras los hombres a su alrededor se alejaban. Aunque la mujer pelirroja, a la que había conocido hace tantos años, le hizo una pequeña reverencia mientras los seguía. Tenías razón, habló mientras ambos estaban parados frente al cuerpo del hombre muerto. Lo sé, pero me temo que esto no será prueba suficiente si voy a presentar un caso contra este adversario mío, mencionó, haciéndola fruncir el ceño. ¿Por qué?, cuestionó al no ver su punto. Este cadáver mostraba la participación de un ninja. Simplemente podrían echarle la culpa a cualquier nación extranjera, o a cualquier ninja rebelde. En estos tiempos de guerra, ambos escenarios son bastante comunes y mucho más probables que el sabotaje por parte de alguien de la aldea, especialmente alguien tan estimado como él. Gruñó ante la última palabra, su frustración se filtró, una rara demostración del habitual señor estoico que pretendía ser. Aunque tenía razón. Ella podía ver su punto. Es por eso que deseaba que usted investigara esto personalmente. Si tuviera que hacer un reclamo masivo en este momento, lo alertaría, pero si investiga, creo que encontraría evidencia en su contra que permitiría un procesamiento en su contra, o le impide seguir interfiriendo, dándome tiempo suficiente para ganar todo este maldito asunto, dijo mientras miraba hacia ella. ¿Y cómo puedes estar seguro de que es él?, cuestionó, y aunque nunca le había gustado Shimura y no dejaría pasar que él interfiriera de esta manera, el hombre todavía era un anciano y un consejero de su sensei. Es él, pero como sabes, lo sé, interrumpió resueltamente, mirándola como lo había hecho hace tantos años. Ambos se miraron fijamente antes de que ella asintiera. Que así sea entonces, aunque todavía me pregunto cómo planeas ganar esta guerra, cuestionó ella, y él sonrió. Tendrás que vigilarme, dijo, y había una especie de arrogancia infantil en esa sonrisa, que le recordó su edad. Era muy joven y, sin embargo, había hecho mucho. Tenía pocas intenciones de participar en toda esta terrible experiencia, pero ahora que lo estoy, comenzó mientras miraba a lo lejos. Planeo sentarme en ese trono, declaró, recordándole algunas declaraciones demasiado familiares que había escuchado a lo largo de los años. Y entonces tal vez te nomine para tomar el asiento del Hokage, dijo mientras se giraba hacia ella, y ella se burló. No te atreverías, dijo ella con los ojos entrecerrados, y él tuvo la audacia de sonreír. Tal vez lo haría, respondió. Ni siquiera el guardián 12 podrá salvarte de mí, lo desafió, y él se rió entre dientes. Amenazarme con la traición en sí, eso es nuevo, dijo, y ella sonrió mientras sacudía la cabeza. Y, sinceramente, estaba bastante emocionada de ver qué haría él como daimyo. ¿Podrá traer el cambio que su abuelo no logró traer? ¿Podrá realmente transformar este continente como lo había hecho con sus tierras? Y si ella deseaba ver eso, el niño tendría que vivir lo suficiente para ascender a ese maldito trono.
Me iré a Konoha ahora mismo, dijo mientras se acercaba al cadáver y sacaba un pergamino sellado de su bolsillo. Y también me llevaré esto conmigo, ya sabes, para fines de investigación, respondió ella mientras sellaba el cuerpo dentro del pergamino. ¿Qué pasa con Shizune-san?, cuestionó, y ella lo rechazó con un gesto. Déjala en paz. Dile que descanse aquí por un tiempo y sane a tu esposa, dijo con una sonrisa mientras el niño fruncía el ceño. La implicación oculta se perdió para ella mientras sacudía la cabeza y continuaba. Además, por lo que sé, a ella le gusta quedarse aquí, confió, y él perdió la implicación oculta detrás de esas palabras mientras la miraba sin darse cuenta. Y juró proteger esta inocencia de las garras de su camarada de pelo blanco. Se había vuelto bastante intrusivo con sus constantes visitas a tierras Shinoi. Ella no dejaría que lo corrompiera. Ah. De repente recordó algo bastante importante. Dame tu espada, dijo y el niño lo hizo con el ceño fruncido, y le entregó su espada. Ella la sacó de su funda y empujó su chakra a través de ella. Y ahí estaba. La hoja tenía grietas en el filo. La técnica utilizada por el niño le había hecho esto a la espada. Estaba segura de que la espada se rompería con un golpe más. Como sospechaba, la hoja está dañada, pronunció, y el niño asintió. Lo es. Lo he intentado todo, pero la naturaleza de mis técnicas es tal que ninguna hoja dura mucho más y se rompe después de un poco de uso. Esta podría durar 1 o 2 golpes más, respondió, ya consciente de la naturaleza de su técnica y sus efectos en su espada, y luego, de repente, sus ojos se abrieron mientras miraba hacia ella. Tú no, hija de O, y ella asintió, cortándolo. Lo hice, respondió ella mientras sacaba otro pergamino sellado de su bolsillo. Tu idea tenía mérito y toda la información que me proporcionaste fue suficiente para hacer un prototipo, respondió mientras abría el pergamino. Y en una nube de humo, una katana surgió de la suela, su funda de color negro azabache aunque cerca de la empuñadura tenía un símbolo marcado. El símbolo de un remolino, en honor a la kunoichi que la ayudó a construir esta espada. Ella se la arrojó y él atrapó la espada, sus ojos se abrieron cuando la sacó de su funda, sus ojos se entrecerraron al ver el sello inscrito en ella cerca de su empuñadura. Lograron lograrlo, una réplica del legendario Kubikirinjin, Jadeo mientras lo balanceaba en el aire, la hoja cortaba el aire de manera magistral. No es perfecto, pero funcionará. Así que no te mueras, joven señor Akito, dijo mientras le hacía una pequeña reverencia. No lo haré, dijo mientras bajaba la cabeza. Entonces seguiré mi camino, ya es hora de que tenga una reunión con mi sensei sobre qué está sucediendo exactamente dentro de la aldea bajo su supervisión. El tercer Hokage se sentó, bastante complacido e intrigado, mientras miraba a la persona sentada frente a él. Es sorprendente encontrarte de regreso en el pueblo tan pronto. Pensé que no te vería durante algunos años cuando te fuiste al final de la guerra, comentó, mirando a su descarriado alumno. Sin embargo, se equivocó al utilizar el término fin de la guerra, ya que la guerra aún no había terminado en sí misma. Pero Tsunade había estado a cargo de la división médica durante la guerra, operando principalmente desde la aldea, aventurándose rara vez al frente norte, aunque cuando los combates cesaron y todos pudieron sentir que la guerra llegaba a su fin, ella había empacado sus maletas. Y desapareció con su aprendiz. Tsunade, por su parte, no respondió al insulto y simplemente tarareó mientras miraba alrededor de la oficina. Yo tampoco, pero aquí estoy, comentó simplemente mientras su mirada se posaba en su sombrero, que estaba justo frente a él en ese momento. Entonces, ¿finalmente vas a renunciar a ese sombrero?, dijo, con un toque de tristeza e intriga en su tono, y él arqueó una ceja mientras respondía. De hecho, y estaría feliz de pasártelo si estás dispuesto, y ella sería una mejor opción que muchas, lo sabía. Sin embargo, ni siquiera necesitó esperar su respuesta, dado que su expresión cambió ante sus palabras. No, gracias. Y que los dioses perdonen lo que me pasa a mí y a ser Hokage. Eres la segunda persona en esta semana en proponer tal cosa, y no necesitaba adivinar quién fue el primero. A Tsunade, por la virtud de ser una Sannin y su destreza, se le concedieron varias libertades que no estaban disponibles para un ninja normal. Como deambular por el continente, no cumplir con una cuota de misión, etc. Sin embargo, eso no significaba que dejaría que su querida alumna deambulara libremente, por lo que mantenía un ojo atento a sus movimientos, y así sabía de sus frecuentes visitas a las tierras de Shinoi y cómo había estado allí hace apenas unos días.
Creo que esa persona era el actual Hito de Shinoi, el joven señor Akito, creo, cuestionó y vio que ella entrecerraba los ojos ante sus palabras. Sí, respondió ella con una ceja levantada. ¿Y cuál fue tu respuesta para él? Cuestionó mientras fumaba en su pipa. Ella no sería tan idiota como para estar de acuerdo con él, sin embargo, con sus estudiantes, él nunca podría estar realmente seguro. El mismo que te di, respondió ella, y él asintió. Parecía que no tenía nada de qué preocuparse en ese frente. Bien, aunque me temo que noté la falta de tu aprendiz, Shizune, comenzó mientras su voz se endurecía. ¿Por qué sigue en tierras Shinoi? Cuestionó, sabiendo que ella era consciente de los tiempos tumultuosos que estaban viviendo en ese momento. Ella está allí para tratar a Lady Miyuki, la esposa recién casada de Lord Akito, respondió ella, y él esperaba que fuera lo único que estuviera haciendo allí. Espero que sepas lo que estás haciendo, Tsunade, si ella rompiera los juramentos, ni siquiera yo podría protegerla, respondió, dejando clara su postura. Y los juramentos fueron simples. Ningún ninja de Konoha aceptaría una misión contra ningún noble de la Tierra del Fuego. Esta era la regla cardinal, y aunque muchos intentaron eludirla, era su deber asegurarse de que ningún ninja de Konoha aceptara tal misión y, para que no lo hiciera, que fuera procesado y castigado en consecuencia. ¿No me recuerdas eso? Conozco bastante bien los juramentos y el tratado, respondió ella, haciendo que su corazón se tranquilizara. Pero me temo que algunas personas en el pueblo no lo hacen, continuó, su tono agudo y frío cuando sus miradas se encontraron, y la atmósfera en la habitación se volvió tensa. ¿Por qué? Cuestionó, y ella arqueó una ceja. No puedo decirlo todavía, pero no te preocupes, lo descubriré, respondió ella, y él sabía que podría haberlo presionado, pero una parte de él también sabía que no le gustaría la dirección que esto tomaría en ese momento. Y no deseaba entrar en conflicto con ella el primer día que regresó. Entonces que así sea, dijo, retrocediendo. Pero quiero que me digas si averiguas algo sobre esto. No podemos tener en nuestras manos una crisis como la del país del agua, le recordó, y ella asintió. Lo haré, porque nadie querría una crisis así. En Land of Butter, el daimyo había deseado deponer al Mizukage por sus continuas agresiones contra los poseedores del Kekkei Genkai, y en respuesta a tales acciones, el Mizukage supuestamente había autorizado una misión contra el Mizukage. Su asesinato había sacudido al país, y ahora Kirigakure estaba en guerra civil, con el dinero y el apoyo de los nobles desapareciendo o destinándose a la rebelión. ¿Qué opinas de los posibles sucesores del daimyo? Cuestionó sabiendo que ella estaba al tanto del panorama político capitalino, a diferencia del resto de la fuerza shinobi. Además, sería bueno hablar con alguien que no sea los miembros de su consejo sobre esto. ¿Qué hay que pensar? Se burló ella, y él levantó una ceja mientras tomaba el humo exhalado transformándolo en el kanji de 3. Entonces permítanme reformular. ¿Cuál de los 3 principales candidatos cree usted que es más adecuado para ganar? Cuestionó y ella negó con la cabeza. No hay 3 candidatos, respondió ella, y él frunció el ceño. El tercer príncipe, Lord Akito y Lord Suzuki, contó los 3 nombres y ella negó con la cabeza. Lord Suzuki nació de la hija del difunto daimyo del agua. Tiene poco apoyo y ambición para su intento. La lucha principal es entre el tercer príncipe y Lord Akito, respondió ella, sorprendiéndolo con su claridad. ¿Y cuál de los 2 crees que ganaría? Cuestionó y vio sus ojos entrecerrarse. ¿Qué opinas? Cuestionó, y su mente se aceleró al recordar toda la información que tenía sobre cualquiera de los 2 contendientes. El señor Tetsuya es mayor y tiene más hombres a su espalda. Su madre también es hija de una familia histórica con muchos samuráis a su espalda. El señor Akihito es más joven y deriva su apuesta de su matrimonio con la hija de Daimyo-sama. Sin embargo, yo creo que la diferencia de poder entre ellos es demasiado grande, concluyó mientras la miraba, desafiándola un poco a que lo negara. Las fuerzas del tercer príncipe simplemente lo abrumarán en caso de conflicto, respondió, sabiendo que una resolución pacífica nunca fue realmente una opción aquí. En términos de números, tienes razón, estuvo de acuerdo con él, sorprendiéndolo porque pensó que ella no estaría de acuerdo. Después de todo, había razonado que ella tenía una opinión favorable del joven señor de Shinori.
Pero digamos que derrotar a Akihito Shirahoshi no será tan fácil como crees, respondió ella, con un brillo de confianza en sus ojos, diciéndole que sabía mucho más de lo que estaba dejando entrar aquí. Pero no necesitaba presionar, porque le importaba poco quién ocuparía el trono. Interesante, murmuró mientras anotaba sus palabras en su corazón, esperando con ansias lo que el jovencito de Shinoi tenía bajo la manga, porque no era fácil impresionar a Tsunade, y el jovencito de Shinoi de alguna manera había logrado hacerlo. 0, 0, 0, 0 Danzo Shimura. Mientras Tsunade estaba sentada en la oficina del Hokage, Danzo estaba debajo de ellos en las muchas cuevas que corrían debajo de la aldea mientras leía el informe sobre su regreso a la aldea y sus continuas visitas a las tierras Shinoi. ¿Cómo pudiste perderte esto?, le gritó a Lambu frente a él, arrodillándose sobre una rodilla. Nunca pensamos que valiera la pena informarlo, mi señor. No había un patrón en sus visitas, y la mayoría de las veces, ni siquiera visitaba el castillo del joven señor, fue la respuesta, y sacudió la cabeza mientras arrugó el informe, quemándolo con una rápida llamarada de su chakra. Por supuesto, no habría un patrón. Ella no es idiota, y como nadie se dio cuenta del errático patrón de viaje que tomaría después de sus visitas a estas tierras. Gritó enojado, su chakra rugiendo de frustración y rabia ante la incompetencia de quienes estaban debajo de él. Parece que de alguna manera, el jovencito había encontrado un aliado en la princesa Senju, y no solo eso, por la forma en que estaban estructurados sus viajes, parecía como si hubiera aceptado una misión especial del joven señor. Una misión relacionada nada menos que con el condenado clan Uzumaki. Acerca de ese sirviente pelirrojo. ¿Qué has logrado descubrir?, siguió adelante, tratando de reunir toda la información. No mucho, mi señor. Ella comenzó a trabajar en el castillo hace unos 4 años. No tiene apellido ni ningún entrenamiento ninja formal. Aunque pudimos escuchar eso antes de venir a las tierras Shinoi, ella estaba en Kusarakure. Respondió el ninja enmascarado y asintió. ¿Kusarakure?, preguntó, y el hombre asintió. Sí, Danzo-sama, y ella también tiene una hija, una niña de 3 años llamada Karin. Ella también tiene el pelo rojo. La mente de Danzo se aceleró mientras procesaba todo eso. 2 individuos pelirrojos dentro de la misma familia, no podía ser una coincidencia. No. Esto era otra cosa. Era muy probable que estos dos no fueran simplemente personas normales. No, eran de Uzumaki y eso cambió muchas cosas. Comunícate con Ormairo para que se encargue de cualquier filtración sobre nuestra participación y mantén un perfil bajo durante algún tiempo. El abrupto regreso de Tsunade significa que ha regresado con un propósito, dijo, frustrado por toda esta terrible experiencia. Con Hiruzen decidiendo mantener el asiento hasta que se manejara esta crisis de sucesión, ahora su destino estaba ligado al del tercer príncipe, algo que no le gustaba. Pero no importa, tendría que vivir con ello. Sí, Danzo-sama, fue la afirmación, y luego recordó una última pieza de información. E investigar a este gato, quien quiera que sea, y cuál es la naturaleza de sus tratos con el Hito de Shinoi.